En esta serie de charlas que inicio hoy, vamos a introducirnos en una comprensión profunda del hombre, en una comprensión de nosotros como individuos, pero más allá de la percepción visible, más allá de esa percepción sensorial con la que nos definimos y con la que nos definen ante el mundo. En primer lugar, quiero hacer referencia a la idea de que nuestra parte esencial, la parte divina, la vida misma, el milagro de la vida que nos sustenta, ese es el verdadero mundo, esa parte invisible, ese es el verdadero mundo nuestro. Ahí está lo que somos. Ahí está nuestra promesa de ser que tendría que llegar a ser durante esta existencia. Durante los 9 meses de gestación, esa promesa de ser que se inició con la unión del óvulo y el espermatozoide, durante esos 9 meses de gestación, llegó a ser. Nos desenvolvimos, maduramos desde el caos original que se da con esa gran proliferación celular que le sigue a la concepción. Ahí ese caos original comienza a revelarse de a poco el orden implícito, la promesa del ser que somos, en la medida en que se van dando sucesivas lunaciones. Cada lunación es una estratificación de nuestra promesa de ser que se consolida. Desde las energías sustentadas por el rayo de Neptuno, la primera estratificación que se consolida en nosotros es ese caos original que es nuestro propio caos particular, que es la base, el principio del cual emergemos como individuos. A partir de ese caos se empieza a dar toda una interacción dialéctica entre complementos y van ordenándose bipolarmente esos complementos, creando principios de unidad que pasan a ser primero células, después órganos, para definitivamente transformarse en la unidad de nuestra persona, ya como seres humanos completos en nosotros mismos, ya prontos para entrar en este nuevo escenario que nos contiene, en este mundo que hoy existimos. Entonces, hay un momento, es el momento del parto, donde dejamos para atrás ese universo de unidad en que fuimos, unidad misma, y entramos en un mundo bipolar a partir del parto, en el que obviamente esa unidad se disuelve en sus complementos naturales, quedan separados por el espacio. Se da esa distancia entre los complementos masculinos que quedan de la epidermis para adentro, esos principios vitales que fueron aportados por la vitalidad paterna a través del espermatozoide. Y más allá de nuestra epidermis, quedan vibrando en el escenario que nos contiene esos principios femeninos que fueron aportados por la vitalidad materna. Y así queda nuestra unidad separada por ese espacio que media entre los complementos internos y los complementos externos. Y el desafío de reintegrarlos para volver a la condición paradisíaca que vivimos dentro del vientre materno, volver a ser unidad.
de eso se trata el desafío de nuestra existencia, y sobre ese desafío nace esta filosofía como la primera, la madre de las filosofías, la alquimia. La transformación del plomo en oro tiene que ver con esa tarea de ir rescatando de los conflictos existenciales que representan los diálogos entre complementos en esta vida terrenal, y rescatando la mutua necesidad que vincula en cada vínculo a las partes, a los complementos, y al descubrirse esa mutua necesidad que da la condición del vínculo, se trasciende el conflicto y se restaura un pedazo de nuestra unidad primordial, de nuestra promesa de ser, que debería así irse reestructurando a lo largo de esta existencia para volver a ser como fue dentro del vientre materno. En el vientre materno también empezamos de una instancia de caos, donde las partes estaban absolutamente disociadas aparentemente las unas de las otras, pero después empezaron a surgir esos principios de complementariedad, y los complementos comenzaron a vincularse entre sí y se fueron dando las formas, desde lo atómico, desde lo molecular, desde lo celular, después los órganos, hasta la estructura de unidad que somos. Bueno, eso mismo tendría que suceder en este palco del mundo en el que hoy vivimos. Pero sucede que eso sucedió dentro del vientre materno porque el ego no estaba presente. Aquí, en este mundo kármico en que vivimos, el ego, nuestro ego y el ego de todos, reina absoluto. Y el ego, comienza a meterse dentro de nosotros a poco tiempo de haber nacido, a poco tiempo después del parto, comienza con cuentagotas a meterse dentro de nuestra estructura, generando el pensamiento egoico en nosotros. Y vamos desarrollando el egocentrismo, esa idea que desde el ego sentimos como que somos unidad de la epidermis para adentro, frente a un mundo externo que nos es hostil y que desde nuestras necesidades egoicas nos proponemos a conquistar. Por lo tanto, el momento del parto es un momento trascendente que separa dos mundos. El mundo del paraíso. Los 9 meses de gestación fueron meses donde fuimos unidad, vivimos la experiencia dialéctica desde la unidad, vivimos el propio paraíso personal, individual, nuestro, de cada uno. Y al salir, durante los primeros tiempos seguimos un poquito sintiéndonos esa unidad. Esa es la belleza de las criaturas que nacen, que aún son el ser, que aún tienen esa belleza que da la virtud de la unidad. El ser unidad, el ser la vida, el ser el ser. Pero en poco tiempo esa belleza virginal de las criaturas se va como que apagando de a poco en la medida en que el ego va entrando, y entonces nos vamos aislando de la unidad del mundo nuevo en que estamos y creamos esa división entre yo, el yo egoico, yo de la epidermis para adentro, una unidad para el ego, frente a un mundo de afuera que no me corresponde. Decíamos que la instancia del parto crea esa división entre dos mundos. El mundo
que hoy vivimos es un mundo en el que el ego lo ha ido interpretando en la medida en que los conflictos existenciales a que la vida nos convoca permanentemente como una oportunidad para restaurar nuestra unidad perdida, bueno, en vez de trascender esas diferencias que dan la complementariedad por el simple hecho de descubrir la mutua necesidad que nos vincula en cada proceso dialéctico, el ego no nos permite sentir esa mutua necesidad y entonces cargamos las tintas en las diferencias y con eso los diálogos se transforman en un proceso competitivo, horizontal, sin trascendencia. Pero que el ego les da una interpretación a cada prueba con que la vida nos prueba. El ego plantea su postura egocéntrica, nos hace sentir el centro, nos hace sentir una unidad que tiene su razón de ser, y su razón para el ego es la verdad, se llama verdad, frente a lo que está del lado de afuera, que para el ego siempre está equivocado. Entonces, esa dialéctica desarrollada por nuestro ego, desde nosotros mismos, tiene una interpretación que el ego le da a través de nuestro diálogo interno, y ese diálogo interno que interpreta las pruebas que la vida nos prueba, se completa el símbolo mnemónico que guardamos en la memoria, registrando el hecho. Queda en nuestra memoria el escenario con todo lo vivido por la prueba, incluido nuestra persona, más una interpretación desde el ego en la que o me plantea como la persona que tiene la verdad o como víctima si esa verdad no la puedo demostrar. Me victimizo desde el ego. Pero siempre concentro en el yo. Bueno, y así existe una suma casi infinita de eventos vividos a lo largo de nuestra vida, con que la vida nos fue probando, y eso conforma la historia de nuestra vida. La historia que nos hace decir yo soy como soy, o soy lo que soy, porque viví esto y aquello. Esa historia contada por el ego es una historia mal contada, porque no refleja fielmente lo que sucedió, porque lo que sucedió fue una prueba que nos desafiaba a trascender el conflicto para rescatar el mensaje del ser, la respuesta del ser, la trascendencia del conflicto, para instaurar un principio de unidad de nuestro propio ser en nuestra persona humana. Eso no sucedió, fue un fracaso. No, el ego no nos permitió que eso suceda, pero desde el diálogo interno que maneja el ego, le dio a ese fracaso interpretaciones de logros o, en el peor de los casos, de haber sido víctimas de algún tipo de, no sé, nos victimizamos por algo desde el ego, y ahí quedo yo siempre en el centro y registro una memoria que se van concatenando a lo largo del tiempo y conforman con eso la historia de mi vida. Una historia que narra la vida egoica en este escenario que hoy vivimos. Pero hay que comprender que por debajo de esa especie de capa asfáltica que genera el ego con ese relato permanente, ese diálogo interno ininterrumpido, y que genera una especie de barrera entre la trascendencia que el ser naturalmente procesa ante las pruebas de la vida, así como lo hizo en el vientre materno, también lo sigue haciendo desde su mundo esencial, desde el mundo donde esa promesa de ser sigue en ese estado potencial, siendo una promesa de ser que busca llegar a ser. Esa búsqueda es constante, permanente,
Y cada prueba con que la vida nos prueba va dando sus resultados, va dando respuestas trascendentes a los conflictos, pero no nos llegan al nivel consciente. El ego le sale al encuentro con su relato y bueno, queda ya en lo más profundo de nuestra memoria inconsciente esa virtud o principio de virtud que debía haber aflorado para instalarse en nuestra persona humana. Bien, así planteado como primer diálogo de esta serie que vamos a tener, están dadas las bases para entrar a comprender la filosofía que sustenta mi trabajo alquímico, mi visión de la astrología desde la alquimia.